El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que está pasando en Siria, donde están desviviendo sin misericordia a cientos de nuestros hermanos que profesan la fe cristiana, es parte de las profecías para estos últimos tiempos. Las pocas imágenes que he visto al respecto realmente son muy dolorosas y perturbadoras. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto que está sucediendo? Pues bien, escrito está: Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Ves? Esas personas que están cometiendo tal barbarie piensan que están realmente sirviendo a Dios. Y véase bien que ese pasaje que acabamos de leer, Dios está escrito con D mayúscula. Es decir, que en su ceguera espiritual, esas personas realmente creen que con eso que están haciendo están sirviendo al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y por eso en ese mismo pasaje el Señor nos dice que recordáramos que esto que hoy día está sucediendo, Él ya no lo había dicho. Ahora, por favor presta atención a este pasaje, y que según muchos eruditos, y yo también lo creo, es una profecía que, al igual que en aquella época, también se cumplirá en los días de la gran tribulación, donde el anticristo y su espíritu engañador y perverso tomará la mente y el corazón de todos sus hijos, es decir, de todos aquellos que quieren hacer las obras de su padre, el diablo. Pues así mismo lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesús: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ves? Los hijos del diablo son todos aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo. Y óigase bien, eso incluye a todos aquellos que siguen a Dios a su propia manera, oponiéndose a las enseñanzas bíblicas para llevar una vida agradable delante de sus ojos. Y de ahí que también está escrito lo siguiente: Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora, muchos de estos que no son guiados por el Espíritu de nuestro Padre, sino que son guiados por el Espíritu del Anticristo, son para estos últimos tiempos emisarios y ayudantes del maligno para llevar a cabo su plan perverso, abominable y desolador, razón por la cual escrito está: Y me dijo el Señor: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. ¿Y qué países quedan al norte de Israel y que según esta profecía es desde donde se soltará el mal sobre toda la tierra? Pues bien, estos países son el Líbano y Siria. Y es que si ustedes investigan, el plan de los radicales es esparcirse por el mundo entero para imponer sus creencias a como dé lugar. Hermanos, esto que está sucediendo en Siria, junto con los 70 cristianos que desvivieron hace poco en el Congo, y esto por dar tan solamente un par de ejemplos, son solamente la punta del iceberg. Es decir, que Dios nos está permitiendo ver algo que tendrá su máximo apogeo en los días de la gran tribulación, donde todo aquel que no se comprometió realmente con el Señor se quedará y tendrá que dar su vida por Él para ser salvo. Y quiero dejar muy en claro que esto no solo implica el dar la vida por dejarse colocar la marca de la bestia, por no dejarse colocar la marca, sino que también el que no se deje colocar la marca, sino que también tiene que tener un genuino arrepentimiento de pecado, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Hermanos, esto es un llamado urgente a buscar del Señor en ayuno, llanto y lamento, clamando al Señor para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán muy pronto, y donde todo aquel que vivió una vida tibia delante de Dios y no se fue en el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, tendrá que pasar junto con todos los burladores e impíos que no se quisieron arrepentir, y como está escrito, un tiempo tan terrible cual nunca lo ha habido ni lo habrá. Y tal será la persecución en los días de la gran tribulación sobre todos aquellos que no quieran someterse al gobierno del anticristo a través de la bestia, y que viene siendo lo mismo, que la palabra de Dios dice lo siguiente al respecto: escrito está: terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere a la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. ¿Ves?
La tierra como la conocemos hoy día jamás se volverá a levantar, de ahí los cielos nuevos y nueva tierra, como escrito está. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y esto que acabamos de leer es solamente para aquellos que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, lo cual implica obediencia a su palabra, y por lo cual también escrito está: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ves? Esto es serio, hermanos. Ha llegado el tiempo de tomar una sola decisión: buscar al Señor nuestro Dios para amarlo con todo el corazón y con toda el alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, o vivir una vida tibia jugando a ser cristianos. Por favor, vuelvo y les digo, busquemos al Señor en ayuno y clamor, pues como escrito está: velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por digno de evitar todas estas cosas que ha de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos también, por favor, por nuestros hermanos que padecen persecución en el mundo entero, pues miles de ellos han entregado sus vidas, pues comprendieron esta palabra que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, por favor, compréndase muy bien el pasaje anterior. El Señor no está haciendo una amenaza para que le adoren como muchos lo malinterpretan. La primera parte que dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, es un recordatorio que el Señor les hace a sus hijos de que en Él tendremos vida eterna. Por lo tanto, no hay que temer a morir, pues como lo dijo el apóstol Pablo, incluso el morir es ganancia para los hijos de Dios. Pero lo de temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno es un recordatorio a los cobardes, impíos y burladores que irán si no se arrepienten, y esto incluye el desvivir a los que verdaderamente aman a Dios. Esto es una advertencia que el Señor en su misericordia hace a todos aquellos que hacen lo malo y persisten en su pecado, y que a pesar de que digan que conocen a Dios y su palabra, erróneamente la malinterpretan, y persistiendo en hacer mal a otros, quieren imponer a como dé lugar sus propias creencias e ideales. Y cuidado, porque por ahí anda rodando una publicación donde preguntan si crees que debería ser obligatorio que en las escuelas públicas se enseñen la palabra de Dios. Y es que esa pregunta cavila algo perverso en lo que muchos erróneamente han caído, pues al decir que sí debería ser obligatoria la enseñanza de la palabra de Dios en las escuelas, entonces caen en lo mismo que hacen los perversos radicales, y que, como lo dije anteriormente, obligatoriamente quieren imponer sus propias ideologías sobre Dios. Y esto no debe ser así, porque si bien es cierto que la palabra de Dios es fuente de vida eterna, el querer imponerla de manera obligatoria no es sabio, pues quien busca al Señor debe hacerlo de corazón, mas no por imposición, pues debemos recordar que esto es algo espiritual, y por lo tanto, y como está escrito, el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, no nosotros. De ahí la importancia de guiar no solamente con palabras, sino con el ejemplo a nuestros hijos desde el hogar, y ellos mismos son los que toman la decisión de seguir las enseñanzas bíblicas que como padres, pero también como hijos de Dios, debemos inculcarles a ellos, recordando también que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La injusticia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, y como dice en Jeremías 31, versículo 30, cada uno pagará por su propio pecado. Señoras y señores, a esto le queda muy poco tiempo, y ya es decisión de cada uno de atender o no al llamado que el Señor nos está haciendo para arrepentimiento genuino, afirmando nuestro corazón en la gracia, pues como nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo dijo: cuando estas cosas comenzaren a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y recuerda, esto es fe disruptiva más que motivación, se trata de convicción. Maranata, el Señor viene.